o quien no lea este libro, le va a salir una coliflor en su aparato reproductor. No sé. Claro, o sea, eso naturalmente vende más. La prensa amarilla vende más. La noticia, los titulares son siempre pesimistas, siempre, y es lo que vende. En YouTube es lo que vende, de todas partes es lo que vende el miedo vende mucho. Correcto. Entonces, eso hay que tenerlo claro. ¿Y por qué es importante eso? ¿Y por qué hace referencia el libro a eso? Porque bienvenidos a un nuevo capítulo con mi gran amigo Víctor a hablar de la segunda parte de este tremendo libro. ¿Cómo piensan los ricos? Que en el capítulo anterior quedamos del capítulo 1 al 9 y nos faltan los siguientes capítulos. Son 18 conceptos en total que están hablando, 18 claves imperecederas sobre riqueza y felicidad. ¿Cómo está, amigo mío? Bien, bien. Contento, entusiasmado con esta segunda parte, que es un libro bien interesante y tiene muchas enseñanzas, da harto para conversar. De hecho, la primera parte ahí nos fuimos en la volá, así que teníamos Exactamente. pendiente esta segunda parte y de seguro van a salir varias cosas interesantes. Así que bien, Sí, bien. po. Vayamos al grano en virtud del tiempo de las personas. Capítulo 10, el ahorro. Dice, y parte así, el único factor que puedes controlar genera una de las únicas cosas que importa, el ahorro. ¿Cuál es tu Mm. opinión, Víctor, respecto del ahorro en general? Mira, no es fácil, creo que no es fácil adquirir el hábito del ahorro. Yo encuentro que ahorrar es un hábito. Es un hábito que se va construyendo eh, y que más importante que la cantidad es el generar el hábito. Yo creo que muchas personas se detienen o se ponen excusas de ahorro porque piensan que es muy poco dinero, que no va a ser un efecto significativo. Y la verdad es que las situaciones de cada uno pueden cambiar en el tiempo y si hoy día puedes ahorrar muy poco, no significa que el día de mañana puedas ahorrar más, pero Claro. construir ese hábito yo creo que es importantísimo. El hábito, por ejemplo, de pagarse a sí mismo primero, de apartar un dinerito al inicio, o si a alguien le acomoda más, hacerlo al final, pero dejar un porcentaje que puede ser escalonado, pueden partir con un 1%, luego subir a un 3%, un 5%, a medida que te van subiendo el sueldo, la mitad la dedico al ahorro, la otra mitad a gastar, no sé, ahí cada uno tiene que encontrar su Tu forma. manera. Exacto, porque todos tenemos realidades distintas, pero creo que construir el hábito es súper importante, porque uno tiende a subestimar el impacto de esos pequeños montos hoy a lo largo de una vida de 30, 40, 50 años, quizás como inversionista o preocupado de sus finanzas. Así que es Es importantísimo, clave. es importante. Es clave. De hecho, por ejemplo, si miramos la triada, como se dice en algunos casos, la triada de la riqueza, que son estos tres componentes, que es básicamente el ingreso, el ahorro y la inversión, que son los tres componentes básicos que a lo largo del tiempo van generando y van construyendo patrimonio. El ahorro es la única que tenemos un control 100% directo, porque nosotros podemos decidir si empezamos a ahorrar 500 pesos, un dólar, 5.000 pesos, da lo mismo, podemos decidir empezar a hacerlo. Nosotros decidimos dónde está nuestro nivel de costo. Mm. Con los ingresos hay un poquito más de control, o sea, hay más control que en la inversión, hay menos que control que con el ahorro. No podemos controlar directamente cuánto nos va a pagar el trabajo donde estamos, pero sí podemos controlar el hecho de decir, ok, voy a empezar un emprendimiento marginal que me puede aportar 20.000, 50.000, 100.000 pesos extra o $100 extra, da lo mismo, empezar de a poco. Hay cierto nivel de control ahí. ¿Ya? No es fácil, Mm. consume más tiempo, pero se puede subir el ingreso a partir de labores extra que podamos estar haciendo. Y con la inversión, en la inversión es donde tenemos el menor nivel de control posible. O sea, por ejemplo, si estamos invirtiendo en acciones que estén pagando dividendos, básicamente dependemos de que el directorio no haga pelotudeces, punto uno, ya que la empresa siga generando caja para pagar dividendos. Si estamos invirtiendo en acciones para que suban de precio, necesitamos que el mercado nos encuentre la razón, que efectivamente el mercado diga, oye, esta acción tanto que compró don Víctor Sánchez efectivamente valga más para poder venderla con una ganancia. Entonces, hay muchos factores ahí que nosotros no estamos controlando. Nosotros básicamente en la inversión controlamos el precio que estamos dispuestos a pagar y intentamos tomar decisiones en base a
estabilidad de los negocios, etcétera, pero son factores que no controlamos. Y el ahorro sí lo controlamos, sí podemos tomar esa decisión. Y es interesante porque muchas veces nos preocupamos mucho de las cosas donde tenemos menos nivel de control. Y el, Correcto. y el ahorro no lo estamos considerando tanto y es brutal. O sea, el ahorro es la base de toda generación de riqueza. No hay persona que tenga un muy buen pasar económico que no ahorre. O sea, no hay ni uno que se haya hecho multimillonario o millonario, pónganle la palabra que quieran, gastando más de lo que gana. No hay ni uno. No, No, no existe. no. Entonces, el ahorro es clave y partir, aunque sea chiquitito, es súper importante porque se está creando, se está trabajando el músculo mental. Aparte que el ahorro trae varias consecuencias. Una, bueno, por supuesto que tienes un capital disponible para poder invertir más adelante, pero también te sirve y te resguarda para enfrentar emergencias, para poder cumplir algún objetivo que uno tenga. Aquí, obviamente, nosotros los invitamos a que ese ahorro lo ocupen para invertir, pero hay personas que ahorran para gastar y no necesariamente está mal porque es preferible ahorrar y gastar que endeudarse, ¿cierto? Y luego Claro. estar pagando un crédito con altos intereses. Entonces, el hábito del ahorro nos va a servir tanto para invertir, para gastar o incluso para sentirnos seguros, tranquilos de que si el día de mañana nos pasa algo, tenemos ahí un colchoncito, algo con que agarrarnos. Entonces, Sí, el ahorro es importante, es muy, muy importante. Por eso sí, creo que este punto del libro lo menciona y lo destaca justamente por la relevancia que tiene y tal como tú dices, es algo que está 100% bajo nuestro control. No hay nadie que nos diga, usted no puede ahorrar. No, exactamente. Y de hecho pasa el fenómeno de la famosa ley de Parkinson, que es que en la medida en que se incrementan los ingresos, se incrementan los gastos. Entonces la persona que no tiene el hábito del ahorro, aunque gane más plata, se lo gasta todo. Y es donde vienen los ejemplos clásicos de las personas que se ganaron la lotería, que no tenían cultura de ahorro, que a los 3 4 años ya liquidaron toda esa plata, o los deportistas que a veces no tienen una cultura familiar de ahorro, que se ven con un ingreso muy grande, futbolistas ni hablar, y después se retiran y están con problemas financieros. En Estados Unidos clásico, los jugadores de básquetbol, de fútbol americano, que al poco tiempo después de retirarse o que sufren una lesión y fregaron. exacto. Entonces es bien importante el hábito del ahorro, no es algo que hay que esperar ganar mucho dinero para incorporarlo. Eso yo creo que es fundamental. Partir desde ya con lo Claro, poco y nada que se tenga, generar el hábito ayuda mucho. Y a medida que, sobre todo personas jóvenes que nos siguen en este canal, en algún momento van a hacer carrera, los ingresos van a subir y siempre destinar un trozo, un pedacito, un sí, porcentaje al ahorro, con el tiempo eh, genera un efecto súper importante, que entiendo que quizá hoy día lo subestimemos, pero créanme que lo van a agradecer en algún sí, momento sí. de la vida. Y ahí viene un tema de la enseñanza familiar. Pero la enseñanza Mm, familiar tiene un tema importante de respecto a nuestra visión del ahorro. sí, Hace un ratito, de hecho, ahora estoy en Viña, me vine con mi mamá a Viña, me estaba retando porque, porque gastaba mucho en comprar agua purificada. Pero ¿por qué no ya, ahorra ahí? Entonces, claro, yo crecí naturalmente en una familia donde el ahorro era algo importante. O sea, crecí eso. desde chico con esa palabra. Mm. Una gran enseñanza que se la agradezco a mi mamá. Yo caso contrario, mi mamá siempre me acuerdo que decía, pero si la vida es ahora, nos vamos a morir, hay que gastarla. Tenía Claro, esa otra. Afortunadamente fui rebelde y no le hice caso y aprendí a ahorrar en el camino. Yo aprendí a ahorrar en la universidad porque yo estudié con beca, tenía que trabajar, entonces sabía que, no sé, pues el día de mañana la plata quizás no me iba a alcanzar ni siquiera para comer. Y ahí yo claro. creo que fui desarrollando levemente el hábito del ahorro y con muy poquito, o sea, un par de pesos así, no tomar la micro, ahorrarme 200 pesos y caminar, en algún Sí, momento po, lo agradecí. sí, po. No, a mí me Así premiaban que, el ahorro, me daban plata cuando chico. Y si ahorraba, mi mamá me ponía o mi papá me ponía ahí un poquito más, me incentivaban ahí el retorno de la inversión. Desde chico como el fui experimento de los malvaviscos, que ese, subiste en una exactamente, historia por ahí. exactamente, tal cual. O sea, a mí me lo crearon desde chico. Entonces,
desde chico fui ordenado, claro, obviamente hay que ser balanceado, porque también están los ahorradores extremos, que son muy buenos esos programas norteamericanos. Eh, Así. tiro la cadena al baño una vez a la semana para ahorrar agua. Claro, bueno, Claro, no. Oye, el capítulo 11, mejor razonable que razonable, racional. Y racional. parte, tratar de ser más bien razonable funciona mejor que intentar ser fríamente racional. Este capítulo habla de que nosotros no somos un Excel. Es muy difícil tomar las decisiones de manera 100% racional, porque tomar las decisiones Mm, 100% racional se basa en tomar las decisiones en base a algo que se conoce como el valor esperado. Nadie nunca toma las decisiones en base, oye, no sé, capaz que sí, pero yo por lo menos, no sé, pues si voy a un restaurante, no calculo el valor esperado de comer puré con chuleta versus comer papas fritas con salmón. El que me tinca más, no sé, el proceso de toma de decisiones es otro, pero no estamos tomando los datos de manera estadística. Eso lo explica muy bien Daniel Kahneman, que es un psicólogo premio Nobel de Economía, que es como el padre de las finanzas conductuales, que precisamente habla de que las personas no somos racionales a la hora de tomar decisiones. claro, Las finanzas, un área importante de las finanzas se basa precisamente en que las personas necesitan tomar decisiones racionales. La inversión en muchos aspectos se intenta tomar de manera racional y es muy difícil y no podemos sacar el aspecto psicológico del proceso de toma de decisiones. Entonces, este capítulo hace referencia a eso, a, hey, seamos razonables para la hora de estar invirtiendo y no intentemos una racionalidad 100% matemática que a veces no nos va a acompañar. Es donde aparece el tema que hemos conversado muchas veces de la rentabilidad mental eso. versus la rentabilidad financiera, que es Sí. fundamental. Claro, aquí hace mucha alusión al tema racional que tiene que ver con algo numérico, frío, matemático, estadístico, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, no todas las personas vamos a tomar las decisiones igual porque hay un factor emocional y cada uno de nosotros, como hablábamos en el capítulo anterior, ¿cierto? Cada uno ha tenido experiencias distintas, vidas distintas y por lo tanto las decisiones de inversión tienen un factor emocional importante. ¿Y para qué vamos a estar invirtiendo en algo que no nos gusta, que nos da miedo, que vamos a estar preocupados, que no nos vamos a sentir a gusto, tranquilos? No tiene sentido por muy bien que el Excel lo muestre. Entonces, lo que hablamos siempre en los videos, invierte, por ejemplo, en cosas que te permitan dormir tranquilo. Es tan simple como eso. No tienes por qué ganarle al de al lado en un porcentaje de rentabilidad o no tienes por qué lograr la libertad financiera antes que X personas. Porque cuando uno deja de lado sus propias emociones, su propia eh, razonabilidad, por decirlo así, entramos en un conflicto interno súper heavy y cuesta, porque, y el mercado nos va a poner a prueba. De hecho, el mercado se mueve justamente por las emociones, por el tema razonable, por así decirlo, más allá de que los números son siempre los mismos para todas las empresas, todos los resultados son números. Pero Claro, ¿por qué uno compró más y el otro vendió? Eso es por un tema interno. Entonces, yo diría que la gran conclusión de este capítulo es tomemos las decisiones financieras que nos hagan sentir a gusto, no necesariamente las más óptimas numéricamente. claro, claro. Eso pasa, por ejemplo, en la inversión en inmuebles, que en el Excel, y a mí me pasa, el Excel funciona bien, claro, cuando la tasa de interés está barata y todo el cuento, hay una serie de factores ahí, obviamente, financieros que hay que incorporar, pero en el Mm. Excel funciona muy bien, pero tiene el problema de que para mí por lo menos no me genera tanta rentabilidad mental. Ahora estoy con un Ah, departamento que me entregaron y tengo que hacer proceso de arriendo, venta, ahí estoy, lo quiero vender. Mi mamá, que no es vendedora, me dice, no lo vendas, no lo vendas. Ahí ah, estábamos conversando ahora en el desayuno, estábamos conversando de eso, pero, mm, pero es todo un tema, el cómo incorporamos la rentabilidad mental en la decisión. Y aquí quiero citar algo que tú mencionaste, porque en el libro hay una cita de Harry Markowitz. Harry Markowitz es la persona que diseñó las carteras 60-40, la distribución 60-40 de bonos acciones. Entonces le ya, preguntaron, que él, de hecho ganó el premio Nobel de Economía, que hoy día se cuestiona un poco esa distribución, esto fue hace, no sé, 50 años atrás, y él decía, visualicé lo mucho que me arrepentiría si el mercado bursátil subía y yo no estaba en él, o si bajaba y yo estaba metido hasta el fondo. Mi intención era minimizar mi arrepentimiento futuro.
Así que dividí mis inversiones en proporciones entre bonos y acciones. Y esa es la línea inicial de cómo Harry Markowitz empieza a diseñar toda esta teoría, este teorema de portafolio, que llegó y tuvo mucho tiempo instaurado en que los portafolios deberían ser 60% acciones, 40% bonos, y hacer los rebalanceos a fin de año, cosa que muchos gestores utilizan en su estrategia, que se ha ido cuestionando precisamente a través de los últimos años, que es que las acciones y los bonos empezaron en algún momento a moverse de manera correlacionada, o sea, acciones bajando y bonos bajando. Y dijeron, oye, parece que hay escenarios macroeconómicos en que esto puede funcionar no tan bien. Entonces, bien interesante ese tema. Y Markowitz lo que busca es rentabilidad mental, o sea, el criterio inicial es, oye, quiero minimizar mi dolor futuro. Estoy buscando rentabilidad mental ahí. Y eso es importante considerarlo siempre cuando estemos invirtiendo. Invirtamos en las cosas que nos dejen dormir tranquilo, que estemos cómodos. Si queremos empezar a invertir en acciones, no metamos todo de una. O sea, eso que hemos conversado en capítulos anteriores de vender una casa para invertir en acciones porque da una rentabilidad por flujo mayor, que técnicamente es correcto, pero esa persona que nunca ha invertido en acciones, no, o sea, se puede llegar, o sea, le va a dar una diarrea tremenda. Si vende una casa, qué sé yo, 100 millones de pesos, 120.000 dólares, para los que estén afuera, y lo invierte en acciones y no tiene esa cicatriz mental esa persona, esa cicatriz estomacal para aguantar que los precios bajen. Entonces, hay que partir e ir haciendo las cositas de a poco. Bien importante ese punto, a mí me gustó mucho ese capítulo. Y lo más chistoso que justamente lo expone bien ahí el autor es que la emocionalidad te va a pegar tanto si te va bien como si te va mal. Y eso es curioso porque cuando, oye, la empresa X anunció el dividendo tanto, claro, la emoción natural sería decir, oye, qué bueno, estoy feliz. Pero nos falta esa vocecita maliciosa detrás que dice, pudiste haber comprado más. Y ahí uno dice, puta la weá, man, debía haber comprado más, ahora estaría mejor, etcétera, etcétera. Y lo mismo, pues cuando pasa, no, que la empresa presentó menos resultados y todo, y uno dice, "Put, qué bueno que no entré ahí, o qué bueno que no puse todo, o no tanto". Entonces, eh, no es fácil, no es fácil encontrar ese punto de equilibrio personal en el cual nos sentimos a gusto, tanto por estar como por no estar. Sí, Y es algo que hay que hacer un proceso interior, escucharse, saber em, comprender las emociones que tenemos, cómo enfrentamos la frustración, cómo enfrentamos las alegrías. Yo creo que bueno, tú lo has dicho mucho veces en el canal, que el factor emocional es más de la mitad de la ecuación, ¿cierto?, de un inversionista. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Los números son números, las empresas son las empresas, la economía es la economía. No lo podemos controlar, pero nuestras emociones sí las podemos claro, gestionar de alguna manera. claro. Hay herramientas como el coaching, por ejemplo, o Mm. técnicas como el coaching, pueden servir mucho, mucho a las personas, ¿no? En futuros capítulos podremos tocar esos temas, déjennos en los comentarios, porque Víctor es coach de este tema, coach certificado, entonces pudiésemos conversar de estos temas. Si les interesa, obviamente, déjenlo ahí en los comentarios, porque me parece que toda esa ayuda en el trayecto y en el aspecto de cómo vamos viviendo los procesos de inversión es fundamental, así que ahí obviamente Víctor nos puede acompañar muchísimo en esa línea. Capítulo 12. Sorpresa. Sorpresa al capítulo 12. Ese es el título del capítulo 12. Y parte así, dice, la historia es el estudio del cambio, irónicamente, no obstante, se usa como un mapa del futuro. Cuando leí eso, automáticamente mi cabeza era análisis técnico, que tomamos, o sea, y es verdad, o sea, tomamos decisiones en muchos casos mirando el pasado, y, y los mercados están en el futuro. Y dentro de ese futuro hay cosas que no podemos controlar. Correcto. No hay análisis fundamental. También a mí me pasa mucho que, oye, analicemos toda la rentabilidad de los 5 años anteriores, el margen, no sé cuánto, y uno siempre, no, bueno, no siempre, pero tiende a tomar la historia pasada y en función a eso empezar a tomar decisiones futuras. Pero la verdad es que el futuro es incierto. Nadie de nosotros sabe, ni siquiera el compadre de la Fed sabe cómo van a estar las tasas en 6 meses más. Claro. Y incluso vayamos a casos domésticos, chilenos. ¿Cómo eran los análisis y si hubiésemos tenido los canales de YouTube el día 17 de octubre?
17 de octubre del año 2019. Claro. ¿Qué variables estábamos incorporando y todo el cuento? ¿Y cómo cambió eso en una semana? Sí. No, prosperidad absoluta, todo va creciendo, metámosle, todo se augura bien. Los últimos 10 años han sido muy prósperos, 30 años, qué sé yo. Pero claro, llega la sorpresa, como dice el nombre del capítulo. Llega la Eso, sorpresa. Llega el cisne negro, el famoso eso. Black Swan, concepto muy importante que los inversionistas deberían incorporar. Deberíamos saber que existe, pero obviamente no podemos determinar un cine negro, pero No, tenemos que saber que van a llegar. O sea, la historia eso, está llena de cines negros y los cines negros son los que cambian el transcurso de muchas cosas. Un cine negro, por definición, es un evento muy poco probable que ocurra, pero que cuando ocurre, cambia completamente todo. Ejemplos de cine negro, bueno, en Chile, obviamente, el último fue el estallido social, pero tenemos el claro. COVID, la Sí. pandemia, un cine negro, eh, la crisis subprime, la, Una la, guerra. las guerras por ahí, bueno, el Claro, 11 de septiembre en Estados Unidos. exacto. O sea, hay larguísimos, podríamos estar todo un día hablando de los cines negros que hay, pero los cines negros van a llegar. Van a llegar. Sí, hay un autor que escribió un libro muy bueno, se llama El cine negro, Taleb, el apellido. Ya. Estoy 99% seguro que es Taleb, Nicolás Taleb, que es, yo le recomiendo absolutamente, y podríamos hacer un capítulo en el futuro de ese libro, que es muy bueno. Nassim Taleb. Nassim Taleb es capísimo. Les recomiendo sí o sí leer los libros del Cine Negro y Antifrágil. Son libros que debería estar incorporado también en la literatura de todo inversionista y pudiésemos hacer en futuro videos de ese autor. Bueno, bueno. ¿No? Nassim Él Taleb. relata los hechos que ocurrieron en el Cisne Negro, como es? Yo no lo he leído. No, los libros se basan en muchos casos en el efecto de los cines negros, en la psicología del cine negro. No quiero hacer tanto spoiler, aparte que lo leí hace 4 años, entonces, o 5 años leí por ahí ese libro. Eh, entonces, tengo la noción general, pero me gustaría releerlo para hacer un capítulo. ¿Ya? Tengo Bueno, la noción general. Capítulo 13. El margen de error. Dice, uf, la parte más importante de cualquier plan es planificar para cuando el plan no vaya según lo planificado. Esa muy es buena la frase. partida. Esa es la partida. Y sigue Muy así. buena. Algunos de los mejores ejemplos de un comportamiento financiero inteligente pueden encontrarse en un lugar inverosímil, el casino de Las Vegas. No entre todos los jugadores, claramente, pero un reducido grupo de jugadores de Blackjack que cuentan cartas puede enseñar a la gente normal y corriente algo extraordinariamente valioso sobre la gestión del dinero, la importancia de reservar un margen para el error. Eso es brutal. Eso es brutal y muchas veces no lo hacemos. Y yo quiero contar algo que no, creo que lo he contado por ahí en algunos directos, que yo estuve mucho tiempo jugando póker online cuando era más chico. Y el póker online, a ver, el póker es un juego que es matemático, ¿ya? Y tengo grandes amigos que se dedican profesionalmente a jugar póker. Y me dice, bueno, el póker es un juego de, no sé, de azar. Es un juego más bien de matemática donde hay un factor de azar naturalmente. Y en Bueno, este tipo de juegos, cuando juegan dos personas, supongamos que nosotros dos, Víctor, estamos jugando y tú eres mejor que yo. Jugamos una mano y yo te puedo ganar. Si tú eres mejor que yo y jugamos una mano, yo te puedo ganar. Hay un factor de azar implícito. Si jugamos 10 correcto. manos, yo te puedo seguir ganando. Si jugamos 100 manos, yo te puedo seguir ganando. Pero en la medida en que empezamos a aumentar el número de manos que vamos jugando, la ¿Mm? probabilidad de que yo te termine ganando a ti, si tú eres mejor que yo, se va reduciendo. Y si jugamos un N suficientemente grande, no sé, 10.000 manos por dar un número, es prácticamente imposible que te gane, porque el factor de la varianza se corrige. Entonces, eso en el póker se conoce como, ok, si hay un factor de azar involucrado en el corto plazo, tengo que tener una gestión de capital lo suficientemente conservadora que me permita llegar a ese largo plazo. Eso es lo que todos estos juegos de azar que juegan profesionalmente estas personas se conocen como la gestión de bankroll, el bankroll management, que es cómo gestionamos nuestro capital para minimizar el efecto de la varianza en los resultados de corto plazo. Ya, Y ahí muy está el bien. ejemplo del blackjack. O sea, cuando
la persona juega Blackjack, la que está contando cartas, lo que está haciendo al final del día es estimar qué cosa es más probable que ocurra, que la siguiente carta sea alta o sea baja. Si es más probable Claro. que sea alta, voy a intentar apostar si tengo la noción. Pero al final, nunca hay un 100% de probabilidad. Siempre hay un No, porcentaje que hay que reservar para que las cosas, si están saliendo mal, tengamos recursos. Y en la parte financiera, eso es, por ejemplo, los famosos fondos de seguridad, eh, que no todas las personas tienen. y no lo valoran hasta que les pasa, hasta que les pasa. Exactamente, Yo me incluyo en ese mundo, ¿no? Hay que invertir nomás y el día pasó un evento, chuta, no tengo plata, estrés total y ya uno aprende de la experiencia, ya estábamos más preparados, pasó otro evento, oye, no importa, tenemos, listo, claro, salimos del problema rápido. claro, Entonces, sí, pues de repente uno piensa que las cosas no les van a pasar, que todo va a seguir siendo color de rosa, todo va a ser optimista, que el mercado no va a caer, que la acción no va a quebrar, que un mercado va a prosperar. Y la verdad es que quizás probabilísticamente va a ser así, pero existe ese rango de probabilidad en el que no. Y la pregunta es, ok, ¿qué pasa si es que no? Y tomar una decisión hoy día. Y eso se conoce como un margen de seguridad. Tomar los resguardos hoy en caso de que, como decía el inicio del capítulo, el plan no resulte como estaba planeado. claro. O sea, por ejemplo, si estamos invirtiendo en dividendos, en acciones dividenderas, las empresas pueden eliminar o bajar los repartos de dividendos, por ejemplo. La empresa le puede ir mal. Me pasó una serie Claro, de cosas. Hay cines negros. O sea, capítulo anterior, van a haber cines negros y exacto. chutas, ¿qué pasa si hay un cine negro? Mm. Entonces, tener Sí, esos resguardos es importante siempre. Te hace dormir sí. tranquilo. Incluso cuando uno cree que ya llegó a la gran meta, ¿cierto? Oye, tenemos nuestro patrimonio, logramos la libertad financiera, listo, el problema se acabó. No, señor. ¿Qué pasa si el día de mañana efectivamente, no sé, yo que tengo mucho porcentaje en AFP, llega alguien y cierra la AFP? Listo, no voy a perder todo, probablemente algo voy a recuperar, pero ya no me va a Mm, alcanzar para vivir como hasta ahora quizás. Entonces, ok, claro, tengo algún colchón, algún resguardo, tengo un plan B, necesito empezar a diversificar desde ya o no. Esas cosas van a pasar, sepo. van a pasar. Yo he visto muchas personas, por ejemplo, independientes, que también pues nos empieza a ir bien y todo, y de repente, oye, ya, pero ¿y qué pasa si el negocio mañana decae? Si sale una nueva plataforma, qué sé yo, que ofrece lo mismo que tú, mucho más barato, qué sé yo. O tuviste un infortunio por ahí, te funaron, no sé. Entonces son cosas que pueden pasar. La Sí, pregunta po. es, ¿qué decisiones estamos tomando hoy día Mm, ante algún evento así? claro, Ahora, tampoco se trata de ser pesimista y creer que todo nos va a salir mal. Sí, yo creo que vivir así no tiene gracia. Pero por lo menos tener una holgura, algo que nos permita invertir tranquilo. Bueno, en otros libros se habla mucho del margen de error y siempre dan el ejemplo, no sé, de un puente. Oye, este puente aguanta hasta 5 toneladas. Imagínate que el puente está exactamente construido para las 5 toneladas. Basta con que un camión pese 5,1 toneladas y el puente se cae. Entonces lo que claro, hacen los ingenieros, los constructores, que ese puente lo construyen para 10 toneladas, por ejemplo, o 15, 20 toneladas. ¿Ya? Y ponen la alerta de que aguanta solo 5. Cosa de que si en el peor de los casos alguien imprudentemente no cumple con el peso, el puente por lo menos no se caiga. claro, Lo mismo aplica para la vida, para las inversiones. Hay que exactamente. dejar un rango ahí, un margen de error. Y hay un tema bien relevante que lo tocaste, que es el tema de la libertad financiera. Porque Mm. técnicamente la libertad financiera es cuando el ingreso pasivo te cubre tus gastos de vida. Pero yo siempre he pensado que nunca hay que dejar de trabajar. Porque ¿qué pasa Claro. si tienes libertad financiera, dejaste de trabajar, te volviste un inútil, como dice mi mamá, que por ahí la veo pasar, te vuelves un inútil y básicamente tus inversiones después empiezan a fallar por X razón? Es- O hay un apocalipsis extraterrestre. Ya, listo. Hay un apocalipsis extraterrestre, no hay inversiones, no hay nada. ¿Qué vas a hacer? Entonces,
tal vez tener el hábito de poder tener la habilidad de empezar algún proyecto, yo muchas veces siento que cuando se habla de libertad financiera y se muestra esta ficción de estar en la playa guatita al sol, es casi como, oye, el resto de tu vida dedícate a ser un inútil y ten una vida hedonista teniendo todos los placeres, pero si hay un cine negro, fregaste. Exacto. Entonces, siempre es bueno ahí tener algo y además que te entretenga. Sí, eso es también importante. Sí, sí, sí. Yo creo que igual que el ejemplo del puente, si yo necesito 100.000, 200.000 dólares para ser libre financieramente, una vez que llegue esos 200.000, tengo que construir otros 400, 500.000. Porque Seguramente. el día de Sí, mañana, no sé, hubo un terremoto, se te cayeron todas tus propiedades, sonaste. Cayó la bolsa, se cerró, qué sé yo, me hackearon, no sé, cualquier cosa, ok. Tengo mi margen de seguridad, tengo un respaldo, otras inversiones, quizás unas habilidades para volver a comenzar. Lo bueno es que el exactamente. conocimiento no me lo van a quitar. Espero, qué sé yo, el día de mañana, pues, no sé, puede pasar cualquier cosa. Entonces, eh, tengamos esa holgura, ese colchoncito, seamos precavidos, no pesimistas, pero sí es importante tener siempre un margen de seguridad en la vida, en las inversiones. Sí, así es. Así es. Capítulo 14. Este capítulo a mí me gustó mucho porque da un ejemplo que yo en parte me sentí identificado. El capítulo se llama Vas a cambiar. Vas a cambiar. Vas a cambiar. Dice, la planificación a largo plazo es más difícil de lo que parece porque con el paso del tiempo los objetivos y los deseos de las personas cambian. Mm, Y parte el capítulo con la historia, una historia bien emotiva que es de una persona que tenía muy bajos recursos y no tenía tanto capital cultural, etcétera, y que él lo único que quería era ser médico. ya, Y se esforzó muchísimo y sacó la carrera de medicina. 10 años, bueno, se demoró 10 años más de lo que las personas se podían demorar, más o menos. Eso era así, así parte el libro. Y después, cuando ya era médico y llevaba 10 años trabajando, él decía, mi vida es fatal. O sea, él tuvo todo, mucho tiempo, el gran objetivo de ser médico y cuando era médico se daba cuenta que su vida era fatal, que estaba muy estresado, que tenía una serie de cosas, de problemas, etcétera. Y el libro mm, reflexiona sobre eso, sobre los objetivos que nosotros tenemos de largo, que nosotros hoy día creemos que van a ser nuestros objetivos de largo plazo, ¿realmente van a ser nuestros objetivos después? no hay cómo saberlo. No hay cómo saberlo. Yo no tengo idea qué es lo que voy a querer a los 50 años, Exacto, en 2 años más, no tengo idea. Y yo cuando empecé exactamente. a hacer inversiones, por ahí por los 20, primeros depósitos a plazo, la razón inicial por la cual quería hacerlo era porque quería carretear. O sea, tengo que generar dinero de alguna manera para financiarme el carrete. Mira la pelotudez. Ya, para Mm, financiar el carrete. Y tiene que ser pasivo porque si es que estoy trabajando no puedo carretear. La lógica pelotuda, bueno, de 20 años tenía también. Po. Estaba pensando en eso. Y esa fue una de las razones que me impulsó a buscar cómo generar ingresos de manera pasiva. Después terminé cayendo en acciones. Pero eso era el mm, objetivo inicial. Y ahora carreteo una vez claro, al mes. Y ni me interesa. Entonces, entonces uno va cambiando con el tiempo. La pregunta es si sí, esos objetivos nos van a acompañar los que tenemos hoy día en el largo plazo. claro, totalmente. Yo me acuerdo también cuando empezamos a perseguir este tema de la libertad financiera, mi objetivo era la fantasía de no trabajar más, estar en la playita, conocer el mundo. Eso también se da mucho. Oye, no, cuando tenga toda la plata del mundo voy a recorrer los países y todo. Fíjate que una vez nos dimos una probadita de libertad financiera, nos fuimos más de un mes afuera y después llegó un momento donde, oye, quiero volver, ¿sabes qué? Me gusta mi casa. Mi suegra me dice los caseritos, porque yo estoy todo el día aquí en el departamento. ¿Eh? Y claro, la verdad es que me gusta, lo paso bien y esa fantasía de salir a recorrer el mundo, como que hoy día me da como urticaria, eso de estar cambiando así todo. Y claro, los objetivos cambiaron. El hecho de no tener que trabajar más era porque estaba descontento en el trabajo. Pero si tú me preguntas hoy día si dejara de trabajar, no, no lo haría. A mi señora le pasó lo mismo. Siempre que Mm. planeábamos la libertad financiera,
me decía, pero yo no me imagino no trabajando si a mí me gusta. ¿Por qué tengo que por qué tengo que obligatoriamente dejar de trabajar si es que lo disfruto? Entonces, eh, es importante que planifiquemos siempre que tengamos una meta. Eso es importante. Pero tenemos que ser conscientes de que la vida cambia. Nosotros podemos cambiar de opinión a raíz, de hecho, de un post que subí hace muy poco, hace 7 años marchando ahí, no más AFP y ahora Accionista, accionistas güey. de AFP. Claro, entonces uno dice, oye, pero ¿qué pasó? Bueno, la vida cambió, una visión diferente, una situación diferente, y yo creo que todos tenemos el derecho y la oportunidad de cambiar de opinión. Lo que sí es importante es saber que el camino que tú estabas construido y que llevas hasta ahora no es un impedimento quizás para redireccionarlo hacia la otra vida que quieres. ¿Ya? Porque de Sí, repente nos frustramos mucho, decimos, chuta, estudié tantos años medicina para llegar y descubrir que no me gusta. Bueno, no es tiempo perdido. Toma lo mejor de ese camino y adáptalo, ajustalo, apaláncate para quizás la nueva vida que quieres. sí, po. Ese también es un mensaje importante, que la vida cambia, nosotros cambiamos, pero que el conocimiento, las experiencias y todo lo demás queda y lo podemos aprovechar, utilizar para lo que viene. Sí, po. Fíjate que cuando yo era chico y entendí esto del interés compuesto, por ejemplo, eh, yo ya cuando estaba en la universidad estaba generando ingresos de cierta manera. Y todos mis amigos, compañeros de la universidad, estaban, que era muy típico entre los agrónomos, hay que ir a cosechar kiwi a Nueva Zelanda. Vamos a cosechar Ya, kiwi, hacemos la práctica en Nueva Zelanda y después nos vamos a Australia y recorrer el sudeste asiático. Como un viaje más o menos que buscaban los estudiantes de agronomía al final. Y decía, no, porque yo prefería estar trabajando para estar invirtiendo, porque el cálculo que tenía era, bueno, si es que puedo vivir de la renta relativamente joven, voy a poder tener ese viaje no una vez en el año, o sea, una o dos veces al año, sino que todos los años puedo tener ese viaje. Y mucho tiempo crecí con eso, postergando ciertas decisiones de viajes, cosas que podía hacer, porque obviamente ya tenía ahorro y tenía ciertas cosas. Entonces, mm, iba tomando esa decisión de postergación precisamente pensando en, oye, esto después lo puedo tener todos los años. Y claro, siempre, y empecé en mi cabeza a idealizar eso del viaje. Decía, no, a mí me encantaría estar un año recorriendo el mundo y todo el cuento. Y en noviembre del 2022, por razones personales, tuvimos que viajar, que no era tan, no era, era la justificación. ¿Ya? Mi señora había terminado un posgrado en Escocia, un magíster. ya, Dijimos, bueno, vamos a la ceremonia de título, obviamente, y aprovechamos de recorrer. Entonces tuvimos prácticamente un mes y para mí era la expectación máxima porque había postergado mucho tiempo ese tipo de cosas, teniendo los recursos para hacerlo, pero lo había postergado en pos de la inversión y todo el cuento. Y dije, se me va a ya, cumplir un sueño, o sea, estar un mes es una probadita también de libertad financiera. eh, Y cuando estaba allá, bien, lo pasé súper bien, pero tenía una expectativa tan alta que, que me di cuenta que tampoco era lo que quería. eso, eh, Y termina pasando mucho, y quizás antes lo idealizaba mucho más o era mucho más importante, y ahora, mm, si bien obviamente quisito viajar, no voy a decir que no, ahí me gusta eh, mucho, pero ya no tengo esa visión de, no, hay que irse un año, esa visión medio hippie, que yo pensaba, voy a ir a agarrar una van y voy a ir a recorrer Sudamérica en una van. No, claro. olvídate, no, me gusta el buen baño, me gusta la buena ducha, olvídate, así que Cierto. van cambiando las cosas y a veces van cambiando cuando empiezas a vivir. Eso es importante, sí. Sí, por eso yo creo que eso mismo que tú comentas, el hecho de postergar muchas cosas a un resultado final no Sí, es po. bueno porque no sabes cómo va a ser. Entonces, igual es bueno darle un cierto grado de probaditas antes. Sí, ¿Ya? sí, Antes de comprarte el auto, por último, haz un test drive, porque a lo mejor te puedes dar cuenta que no te gusta, es muy incómodo, el cuero es muy duro, muy helado. Puede ser. sí, po. Entonces, eso afortunadamente mi señora y Bárbara siempre nos decía, no, no, sí, hay que igual dedicar un porcentaje a vivir cierto tipo de experiencias, porque así te vas conociendo y vas viendo cuáles son las cosas que realmente te motivan o no. Y Exactamente. sí, así que bueno, vamos a cambiar. El día de mañana
pueden llegar los hijos, la familia puede tener eventos, qué sé yo, te puedes cambiar de ciudad, te puedes cambiar de país, las inversiones que te gustan, nosotros partimos mucho con inmuebles, ambos, y ahora nos dimos cuenta de que nos gustan más las acciones, entonces también cambiamos nuestro foco como inversionistas, y quién sabe si el día de mañana a lo mejor hasta cambiemos de acciones, no lo sé, ¿ya? Pero vamos a Y- cambiar, no nos cerremos, no seamos tan mm, cuadrados. Inclusive pueden pasar factores externos que te obliguen a cambiar. Una enfermedad, por ejemplo, Exactamente. un accidente. Entonces, yo hoy día me cuestiono esa decisión. Si bien hoy día puedo, y es reclamar entre comillas de lleno, porque efectivamente hoy día puedo financiar ese viaje todos los años vía pasiva, Mm. pero sí tuvo un sacrificio importante. Y era, ya, voy a trabajar, voy a ahorrar, y voy a tener emprendimiento aparte, y voy a ahorrar para maximizar la tasa de ahorro, porque si me tengo más volumen financiero al principio, eso es mejor. Y claro, efectivamente tiene un resultado, pero ese resultado puede no Ah, haber llegado. O sea, yo hago una reflexión y digo, bueno, qué sé yo, me podía haber caído una piedra en la cabeza en el trayecto y tuve años que fueron el día de la marmota permanente. Todos los días iguales. Levantarse, ir a la pega, salir de la pega, emprender, crear ingresos, ahorrar, invertir, bla, bla, bla. Y tiene un costo. Entonces, muchas veces también vemos el resultado. Y cuando veo el resultado, digo, maravilloso. Pero eso tiene un costo y ese costo no se ve. El esfuerzo no mm. necesariamente se ve. ¿Ya? Eso, ese esfuerzo lo sabe mi señora, lo sé yo. Ese estrés que tuve en algunos momentos, esas pasadas mal gratuitamente, eh, como dice el dicho, solo Dios sabe cuánto te cuestan las cosas. Eh, Y eso está Y claro con el hablando de capítulo que sigue. eso, hablando de cuánto te cuentan las cosas, el Nada es próximo gratis. capítulo, el capítulo 15, nada es gratis. Todo tiene un Nada es precio, pero no todos los precios vienen en una etiqueta. exacto. ¿Sí? Que apunta más o menos a esto mismo que estamos hablando. Mm, sí. Sí, Interesante este tema porque le da mucho valor a cosas que a veces se nos olvida, por ejemplo, el tiempo. Cuando, bueno, yo creo que muchos ya lo han visto en internet, cuando te invitan a algo gratuito, sabemos que no es gratis del todo. mm, Siempre hay una moneda de cambio, que no no es todo. necesariamente tiene que ser económica, dinero, es tiempo, es atención, es el saber de que te van a vender algo. La gente que ha viajado y le ofrecen estos tiempos compartidos, oye, va una visita gratis una mañana entera. Bueno, tienes que saber que perdiste una mañana entera que tenías planificada y dos, que además te van a intentar vender algo y van a ser insistentes, por ejemplo. Y así como esto, hay muchos otros ejemplos como lo que estábamos hablando, o sea, el hecho de postergarnos tiene un costo también. El hecho de Sí, tomar una decisión tiene el costo de no haber tomado la otra, el famoso coste de oportunidad. Lo mismo las inversiones, el hecho de haber puesto esta plata aquí y no haberla puesto acá, también significa algo que estamos dejando de percibir. Entonces, cuando me acuerdo la primera vez que leí este capítulo, hace años, me dejó bien pensativo, pensativo, porque siempre estamos transando cosas, pero nunca nos damos el tiempo de analizar qué es lo que estamos dejando de transar. claro. Y es brutal ese concepto del costo de oportunidad. Sí, Es brutal. Cuando empezamos a pensar en los costos de oportunidad que estamos teniendo y si estamos tomando las decisiones óptimas. claro, Claro. Y con todas las variables. No sé, cuando nos comemos un McDonald's, que es tan rico, pero no estamos comiendo comida sana y eso tiene un montón de perjuicios después en el largo plazo si habitualmente estamos comiendo comida insana. claro, claro. Lo puedes aplicar a la salud. Ahí, Álvaro, que está ahí Sí, metido, oye, el no hacer ejercicio hoy día no es gratis, tiene una consecuencia, una factura claro, que claro. llega en algún momento. Sí, sí. De hecho, la señora Víctor me va a salvar en ese sentido. Para quien no sepa, la señora Víctor es médico y es coach de salud y me va a ayudar completamente en el sistema. Así que, bien, Muy pues bien. bien. No, sí, es necesario, es necesario. Sí. ¿De qué sirve tener recursos si no hay salud que te acompañe? Mm, Buena pregunta, así que hay que empezar a cuidarse
Ya suena como que me estoy muriendo, no, nada, No, no, poco guatón nomás y 10 kilos de más y poco colesterol alto, pero nada del otro mundo tampoco, o sea, todo corregible no, no, por supuesto. muy simplemente. Ojalá, ojalá. Pero hay que considerar siempre los costos de oportunidad en las cosas que estamos haciendo. Mm, sí. Sí, Y aparte que a veces, muchas veces, tendemos a pensar que ciertas cosas no son tan complejas. Entonces, cuando uno piensa mucho, analiza y simula, la verdad es que no te das cuenta de las muchas variables que implica llevar eso a la práctica. Como dicen por ahí, otra cosa es con guitarra. exactamente. Entonces, él habla mucho de eso, que de repente uno tiende a pensar mucho, idealizar, simplificar, pero la verdad es que cuando tú haces, bueno, de partida aprendes más y te llevas algunas sorpresas que no habías considerado. Por lo tanto, eh, ese análisis que tú hiciste, al final te cuesta un poco más y lo vincula un poco a este concepto de nada es gratis. Exactamente. Exactamente. Y esto también se vincula con el capítulo siguiente, el capítulo 16. O sea, se fijan, los capítulos están bastante bien concatenados unos con otros. El capítulo 16 se llama Tú eres tú y yo soy yo. Guárdate de seguir los ejemplos financieros de personas que juegan a un juego distinto del tuyo. Y eso es 100% verdad, porque en la bolsa de comercio hay, y lo que es el mercado en general, hay muchas personas que tienen incentivos y objetivos distintos. Hay inversionistas o especuladores que están haciendo operaciones de corto plazo, hay otros que están haciendo operaciones de largo plazo, hay otros que le importan los dividendos, hay otros que no le importan los dividendos. En fin, hay un sinfín de cosas que están pasando al mismo tiempo. Por eso creo que es Mm, importante el tener una estrategia de inversión y el apegarse a esa estrategia de inversión, porque en un mercado donde se están moviendo los precios en virtud de un montón de objetivos distintos, es importante tener un plan en esa línea. Y ahí muestra y plantea el ejemplo el autor de que hay precios de acciones que para algunos inversionistas tienen sentido y para otros eso, no. Va a depender un poco cuál es el objetivo de ese inversionista. Y ahí correcto. tengo ahí una reflexión que te la quería compartir. Porque ayer compré un poquito de acciones de Habitat, poquitos, ¿ya? Y las compré a un precio que es cuestionable, porque pagué 723 pesos por la acción de Habitat. Claro, Pero dice, chuta, si miro el precio de la acción, el precio de la acción hace 7 meses atrás, estaba en 500 pesos y menos de 500 pesos, claro. 450 pesos por ahí. Entonces uno dice, bueno, el precio subió y subió y ya se nos fue y ya está caro. Y es razonable Mm, si es que pensamos que está caro respecto de los precios que teníamos hace 7 meses. claro. Pero sigo, bueno, el precio 723 tiene una rentabilidad por dividendo del 13%, Sí, 14%. claro. El precio tiene Estimado. sentido, Mm, tiene mucho sentido para mí. Y si es que no mirase la historia de los precios para atrás, encontraría que está barata, si lo miro por rentabilidad por dividendo. Entonces, hay inversionistas que están teniendo criterios que van siendo distintos. Y para mm, algunos, 720 puede ser muy caro, y para otros puede ser razonable. Y viene lo mm. linkeo al capítulo anterior, de es mejor ser razonable que estrictamente racional. Racional, claro. Claro, entonces, ¿cuáles son los objetivos que tiene la persona a la hora de estar haciendo inversiones? Eso puede justificar ciertas cosas. En el caso de Habitat, por ejemplo, la persona que está comprando para alzas de precio, probablemente es obviamente menos atractivo, pero para el inversionista en dividendos pudiese seguir siendo atractivo. Quizás no, no Correcto. sé, obviamente, obviamente ya tiene mucho más riesgo la empresa, por el tema de precio, ya está mucho más alto que el valor del encaje, en fin, pero por Mm, rentabilidad por dividendo puede ser razonable. sí. No, eso que dices tú es súper importante porque, bueno, en redes sociales ya sabemos que las típicas preguntas, oye, ¿qué empresa compro? Y seguido a eso es, oye, ¿qué opinas de la empresa X? ¿Está barata o está cara? Bueno, ¿bajo qué criterio? ¿Está barato ¿Sí? Po? respecto a qué? ¿Está caro o barato respecto a antes de pandemia? ¿Está barato o caro respecto a la rentabilidad esperada que yo voy a obtener? ¿Está barato o caro respecto al último precio o al precio ponderado que yo tengo? ¿Está barata o está cara respecto a qué? Entonces, es importante separar esto y dejarlo bien claro que cada vez que uno habla en redes sociales, en internet, en cualquier lado,
lo está hablando desde su mirada, su visión, con sus sesgos, con sus objetivos, y que no necesariamente van a estar alineados con los Exactamente. que tenga la otra persona. Entonces, mucho ojo cuando lean opiniones y comentarios de gente que nosotros y todo el mundo sigue. Hay que pasarlo por un muy buen filtro y ver si esa opinión calza con lo que nosotros Exactamente. esperamos. Y no Exact- solamente con la inversión, en la vida, todo. Oye, ¿por qué, por ejemplo, eh, no sé, un cuestionamiento? Oye, ¿por qué eres libre financieramente y sigues trabajando? Ok, yo soy yo, tú eres tú. A lo mejor tu situación, tu visión de la libertad financiera es muy distinta a la Mm. visión que tenemos los demás. Pasa con las decisiones, pasa con la familia. Oye, no, la familia es lo más importante, tenés que hablarle a tu hermano y el otro no, los hermanos, qué sé yo. Entonces, en todo aspecto de la vida hay que tener mucho cuidado con cuando juzguemos o nos comparemos también. Exactamente. Oye, esta persona lo tiene todo, le salió fácil, pero uno no sabe la vida, la historia que tuvo, o tú tampoco te das cuenta quizás de todas las oportunidades que tienes si te comparas quizás con otra persona que puede estar en una situación más complicada. Claro. Entonces, esa frase es muy importante. Yo soy yo, tú eres tú. eh, Cada decisión, cada oportunidad es distinta, así que mucho, mucho ojo ahí. Yo también cuando lo leí me dejó pensando, eso es lo bueno que tiene este libro, que todos los capítulos te dejan una reflexión. Como dijimos en la primera parte, yo creo que vale la pena leer un capítulo al día y no tratar de devorárselo, Sí. porque hay que pensar mucho, analizar, Mm. reflexionar. Es un libro para estudiarlo, más que para Claro. devorárselo. Claro. Y los capítulos no son tan largos. Hay capítulos de, no sé, pues 20 páginas, eh, Claro. 15 páginas algunos. Entonces, es un libro que se compra y se puede leyendo un capítulo al día o un capítulo cada 2 días para reflexionarlo. En un mes está requete contra leído y con un aprendizaje tremendo Sí, detrás. Entonces, es bien importante eso. Y concatenándolo con capítulos anteriores, el hecho de tener el objetivo claro, eso es fundamental. Si tengo mi mm, objetivo claro, puedo filtrar mejor qué información me está sirviendo. Llevémoslo al ejemplo que estábamos conversando, el ejemplo de los dividendos. Si mi objetivo es invertir en acciones que tengan un alto retorno por dividendo porque me importa el flujo de caja para financiar mi vida, etcétera, y no soy un inversionista de crecimiento, naturalmente puede tener sentido hacer ciertas cosas que para un inversionista de crecimiento decir, pero esto no lo haría bajo ningún punto de vista, y viceversa. O sea, yo siempre he correcto. cuestionado el hecho de, no sé, yo no pagaría bajo ningún punto de vista per mil en Tesla. O sea, me parece una aberración, me da diarrea hacerlo. Pero para otra persona puede tener sentido. Correcto. Entonces, bajo mi prisma, está mal, pero esa persona puede tener justificaciones de por qué se está haciendo. Sí, Entonces, totalmente. bien, bien interesante ese capítulo. Capítulo 17. La seducción del pesimismo. El optimismo suena a un argumento comercial, el pesimismo, por el contrario, suena a alguien que intenta ayudarte. Tremendo. El Pues, pesimismo vende. El pesimismo es lo que vende. Las malas noticias eh, venden. Ya, esto lo eso saben. lo sabemos, la gente que está en YouTube lo sabe muy Sí, bien. sí, o sea, en YouTube es clásico. A ver, un video que diga se va a destruir todo, vas a perder hasta los calzoncillos, Claro, naturalmente es un video que va a tener más visualizaciones que otro que diga que es el ROE. Obvio, obvio, lo que Quizás vende en vamos la a tener prensa que amarilla. ponerle en la portada esto. eh, este libro arruinará tu vida, no lo leas, una cosa así. Claro, claro. Porque, O porque eso quien, vende. exactamente, o quien no lea este libro, le va a salir una coliflor en su aparato reproductor. No sé. Ah, Claro, o sea, eso naturalmente vende más. La prensa amarilla claro, vende más. La noticia, los titulares son siempre pesimistas, siempre, y es lo que vende. En YouTube es lo mm, que vende, en todas partes es lo que vende el miedo. El miedo vende mucho. correcto. Entonces, eso hay que tenerlo claro. ¿Y por qué es importante eso? ¿Y por qué hace referencia el libro a eso? Porque
hay muchas noticias que nosotros vamos a estar viendo en la Mm, prensa, en las redes sociales, que al final del día, quienes están creando, en este caso la prensa, quien pueda estar creando ese contenido, lo que le interesa, obviamente, es que ese contenido se vea. Porque hay un ingreso asociado, mientras más un diario venda o un canal de YouTube, mientras más visualizaciones haya, más ingreso hay para esa persona al final del día. Entonces, naturalmente hay incentivos que tiene ese contenido de mostrar miedo, porque el bueno, beneficio personal que se está obteniendo. Hay canales de YouTube de finanzas que tienen mucho contenido del miedo. La economía va a colapsar, las predicciones de Bill Ackman de que se va a romper todo, Warren Buffett vende toda su cartera, Bill Gates está vendiendo ah, todo. Ya, ese tipo de cosas obviamente que va a vender, ¿vale? Va a tener mm, más visualizaciones, etcétera. Pero, pero no es la información necesariamente real. Y eso nos genera el sesgo de que está todo mal. Oye, ¿cómo es invertir si está todo mal? claro. Entonces, es importantísimo ese punto de entender que lo que se ve en redes, y está muy linkeado al capítulo 18, es precisamente, y en la prensa es una narrativa que el incentivo está en estimular el miedo porque ahí es donde hay beneficio. Bien. Sí, en este punto es bien importante destacar la importancia de aislar un poco el ruido, de tener esa independencia de decisión. Por eso también nosotros siempre decimos y repetimos, no copies la estrategia de los demás, porque el día de mañana lo más probable es que vaya a salir una noticia que diga Luxic vende toda su acción en el Banco de Chile, el Banco de Chile está perdido. Oh, y uno se queda con el titular y yo compré acciones del Banco de Chile porque un youtuber dijo que le encantaba y ahora las vendo y quizás pierdo, qué sé yo. Entonces, eh, cuidado ahí con, con las decisiones que tomamos porque el mercado nos va a poner a prueba, pero y si a eso además le sumamos que tenemos una prensa amarillista y estamos bombardeados de negatividad, eso sí que nos va a poner a prueba, eso sí que nos va a poner a prueba. Claro. Así que ojo ahí con las Sí, po. decisiones que tomamos y qué tipo de información realmente impactan en, en estas decisiones que nosotros tomamos, sobre todo de inversión, sobre todo de inversión. Voy a hacer el experimento. Le voy a poner la portada de este video en el mío. Le voy a poner, efectivamente, si no lees este libro, te va a salir una coliflor en cierta parte. A ver cómo está la tasa de apertura. Para ver si es verdad lo que estamos diciendo. Sí, claro. Y las personas que llegaron a este punto del video van a entender por qué está esa Exactamente. portada. Exactamente. Oye, el 18, que es muy parecido al 17, dice, cuando vas a creerte cualquier cosa, las ficciones tentadoras y por qué los relatos son más poderosos que las estadísticas. Y parte el libro de la siguiente manera, el capítulo de la siguiente manera. Dice, imagínate un alien que han enviado a la Tierra. Su tarea es controlar nuestra economía. Y el alien da vueltas por encima de Nueva York intentando calibrar la economía y cómo cambió entre el año 2007 y el 2009. Recordemos la crisis subprime, explota 2007-2008. En Navidad del 2007 planea sobre Times Square, ve a decenas de miles de personas festejando con alegría, rodeadas de luces brillantes, enormes carteles publicitarios, fuegos artificiales y cámaras de televisión. Vuelve el año 2009, a la misma fecha, ve a decenas de miles de personas festejando con alegría, rodeadas de luces brillantes, enormes carteles publicitarios, fuegos artificiales y cámaras de televisión. El panorama es prácticamente igual, no ve diferencia. Ve más o menos el mismo número de personas circulando ajetreadas por la ciudad. Esas personas están rodeadas por la misma cantidad de edificios de oficinas que cuentan con la misma cantidad de escritorios y la misma cantidad de ordenadores enchufados a la misma cantidad de conexión a Internet. Fuera de la ciudad ve la misma Mm, cantidad de fábricas y almacenes conectados por las mismas autopistas por las que circula el mismo número de camiones. Se acerca un poco más al suelo y ve las mismas universidades enseñando los mismos temas y otorgando los mismos títulos a la misma cantidad de personas. Ve el número mismo de patentes, bla, 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 y después llega a las cifras. Entonces, dice, llega a la conclusión de que la economía está más o menos en la misma forma o quizás incluso mejor en 2009 de lo que estaba en 2007. Viendo eso. Y después llega la estadística. Dice, luego echa un vistazo a las cifras.
queda estupefacto al ver que las familias estadounidenses perdieron de 2007 a 2009 cerca de 16 billones de dólares. Queda atónito al ver que 10 millones más de estadounidenses están desempleados. No puede creer que el mercado bursátil haya reducido su valor a la mitad con respecto a 2 años antes. No le entra en la cabeza que se hayan derrumbado las previsiones que tiene la gente acerca de su potencial económico. No lo entiendo, dice. He visto las ciudades, me he fijado en las fábricas terrícolas, tenéis los mismos conocimientos, las mismas herramientas, las mismas ideas, nada ha cambiado. ¿Por qué soy más pobres? ¿Por qué soy más pesimistas? Y ahí sigue explicando todo el tema. ¿Y por qué me di la lata? Y perdón si los aburrí leyendo esto, es porque muchas veces la narrativa tiene un peso tremendamente importante. Cuando estaba, y obviamente linkeado al miedo. Cuando está todo mal, cuando las noticias son que está todo mal, da miedo. Pero quizás y los datos pueden representar una cosa, que en este caso era que la economía se está derrumbando y todo caso, y todo. Pero lo que se está viendo no necesariamente es lo mismo. Yo a veces veo los resultados de las empresas, cuando mirábamos la bolsa chilena que estaba muy barata a principios de año, pero el discurso era miedo. Hay miedo en la bolsa chilena y habían castigos de precios brutales. Claro. La narrativa es muy importante en esto. O sea, es cosa de ver en este momento, mediados del año 2023, eh, ¿cómo se dice? Valoración histórica del IPSA. Oye, está espectacular. Pero claro, tú empiezas a ver constantemente las mismas noticias y todo, y no, que hay menos empleo, que la cosa está mala. Tú le preguntas a alguien en la calle, no, está súper malo todo, y el IPSA ahí en máximo histórico. Entonces, bueno, nosotros sabemos obviamente que el mercado de cierto modo se Mm. anticipa, se adelanta, pero los datos y los relatos no necesariamente tienen que tener una asimetría, una simetría en Sí, realidad, claro. ¿cierto? Entonces, nuevamente, ojo, cuidado con los relatos que escuchamos, con las personas de las cuales tomamos referencia, de los medios los cuales tomamos referencia. Yo personalmente trato de aislar todo ese ruido. Creo que Mm. hace más mal que bien, pero a Sí, veces es difícil aislarse 100%. Tampoco podemos ser sí, po. un ermitaño sin tecnología ni nada, creo yo. Hay un libro, ¿Ya? Pero sí hay que saber filtrar. hay un libro que se llama Ruidos, precisamente, de Daniel Kahneman, Mm, Noise en inglés. Y ese libro habla de eso, de cómo tomamos decisiones o cómo el ruido externo nos influye a la hora de tomar decisiones. Y nos cuesta, eso. pero de una manera terrible, tomar decisiones sin incorporar ese ruido. Es súper Sí. difícil. Entonces, claro, si estamos bombardeados de noticias pesimistas, ¿cómo vamos a invertir? O sea, si el discurso familiar, oye, no hay que invertir en acciones porque tu tío perdió todo, o el amigo Claro, de tu papá perdió, o el primo del amigo de tu papá perdió hasta la camisa. O sea, ¿cómo vas a invertir ahí? ¿no? La narrativa que está detrás influye mucho en la visión de inversión que puedan tener las personas. Exacto. El mercado financiero es un casino. O sea, esa persona que escuchó esa narrativa y que creció con esa narrativa, es imposible que termine invirtiendo. O tendría que pasar algo muy grande para que esa persona cambie de parecer. Mm, sí. O al revés también, al revés. Oye, la inversión inmobiliaria es lo más maravilloso, es lo más seguro, siempre suben y, oye, ve, nos dejamos llevar por eso y después como linkeamos nuevamente con los capítulos anteriores, otra cosa es con guitarra. Y por lo Claro, tanto, te das cuenta de que el relato que todo el mundo te contaba no era como uno lo esperaba. Y por lo tanto, la decisión se vio demasiado influenciada quizás por este optimismo desbordante, siendo que, bueno, nosotros nos pasó que hubieron ciertos factores que no eran lo que esperábamos, no nos gustó y por eso finalmente terminamos cambiando a este mundo accionario que es más riesgoso. ¿Cachai? claro. Entonces, también aplica para el otro lado, pero efectivamente el relato afecta mucho. Por eso, una vez, no me acuerdo dónde lo escuché, pero decía que era importante siempre leer los dos puntos de vista. Oye, léete no sé cómo era, el manifiesto del comunismo y Mm. léete también el otro que es ultracapitalista,
no te quedes solo con lo que te dice o con lo que aprendiste en tu entorno o tu familia, sino que trata de ampliar tu visión para que puedas tomar la decisión que más te hace sentido hoy, porque como decía en los capítulos anteriores, podemos cambiar eventualmente. Sí, po. Así que es bien interesante eso de cómo nuestro entorno y la información que estamos recibiendo afecta en nuestras decisiones y por consecuencia en los resultados que vayamos a tener más adelante. Así es. Así es. Bien, bien Tremendo importante libro, eso. Sí. tremendo libro. Me acordé de un argumento que dijiste, las propiedades nunca bajan de precio. Inversión segura, siempre Claro, suben. Claro, preguntémosle a los españoles, la crisis que ellos han tenido, la crisis inmobiliaria de España, que los precios bajaron 60%, a los norteamericanos en la crisis subprime, o acá en Chile, ahora, que los ahora, precios, claro, que, claro, y a ese punto es bien relevante, en los precios de los inmuebles no es fácil ver cuándo están bajando, no. a diferencia de la bolsa, que obviamente vemos cuándo está bajando, pero en inmueble no, Mm, pues no tenemos idea cuánto se vendió el departamento o la casa al lado. sí. Pese a que No, es sí, una atractiva forma de inversión, a mí no tengo nada que decir porque me fue muy bien con esa, pero para mí no era rentable mentalmente. En el Excel era rentable. Y hay mucha narrativa popular respecto a la inversión inmobiliaria que no es verdad. correcto, totalmente. No, Sí, no siempre a lo mejor nos mienten, pero muchas veces ocultan información y muchas más veces se habla mucho desde la teoría. Yo de verdad soy muy crítico con las personas que te hablan maravilla de los bienes raíces y ni siquiera tienen una propiedad. sí, No, claro. pero bueno, eso ya ahí queda a criterio y justamente, bueno, hace relación con este último capítulo, ¿ya? Que cuidado con lo que te crees y de quién lo crees también. Claro, exactamente. No, es un librazo. O sea, por favor, todos lean este libro y saquen sus propias conclusiones. Creo que debería ser lectura. En el colegio deberían leer Obligatorio. este. Sí, o sea, en el colegio a Sí. mí me hicieron leer Dostoyevsky, cosas así. Súper bueno, súper bueno. Pero este lo deberían leer también. O sea, si no hay Sí, educación financiera, por lo menos en castellano, que te obliguen a leer literatura de este tipo. Por último, totalmente. por último. O sea, yo leí Yo Robot, buen libro. Pero hubiese preferido leer cosas así también. Sí, son entretenidas, pero bueno, cada uno puede sacar experiencias de todo. Pero sí, de hecho yo me acuerdo que empecé a leer una vez que salí del colegio, cuando empecé a leer libros que encontraba más interesantes, me gustaban. Y yo sé que las personas que nos siguen aquí en los canales son personas que les gusta la inversión, que de alguna u otra manera quieren generar un cambio en su vida. Este libro es realmente obligatorio. No nos vayamos, no nos apuremos tanto por obtener lo técnico, porque esta parte, la psicología del dinero, es, créannos, más importante que la parte técnica. Y una muy buena forma de partir es con este libro que es simple, es entretenido, lo puedes ir leyendo con calma, un capítulo al día, uno cada 2 días, hasta uno semanal, si quieres, te puedes tomar todo el tiempo del mundo, no hay apuro, sobre todo en la vida del inversor, tenemos toda la vida para invertir, así que muy, muy recomendado. Sí. Sí, no, es tremendo. La parte posterior del libro, en los comentarios al final, la primera frase ya me gusta mucho. Si la riqueza no es fruto de nuestra inteligencia, talento o trabajo, es fruto de nuestro comportamiento. Y creo que comparto 100% con esa frase. Sí, totalmente. Sí. Hay otro libro que de Brian Tracy, me acuerdo igual, que se llama Lo que crees, lo Lo creas. creas. Sí. Y eso también se enlaza muy bien con esto. Yo estoy convencido de la ley de la atracción, de que el poder de las palabras, el poder de la visualización y Mm. todas esas cosas, porque yo lo he vivido, lo he experimentado en carne propia. Y creo que la psicología, el aprender a autogestionarse es muchísimo más valioso que cualquier parte técnica. Así Sí. que los invitamos a que sigan leyendo. Déjenos en los comentarios también qué libros les suena interesante, quizás no tan técnicos, porque nosotros obviamente a uno que otro libro hemos leído y nos parecen bien interesantes.
Pero, por ejemplo, uno que yo creo que sí o sí va a tener que estar en estos canales es el famoso libro de Hábitos Atómicos, que tú ayer lo mencionaste. Sí. Porque el construir riqueza es también una sucesión y una suma de pequeños hábitos que se van construyendo, como el hábito del ahorro, el hábito de registrar gastos, el hábito de actualizar tu estado de situación cada cierto tiempo. Son hábitos que en el tiempo se van extrapolando y que finalmente llevan a un resultado. eh, no voy a decir la palabra que te van a llevar inevitablemente a la riqueza, pero sí te encaminan, te encaminan. Perfecto. Ese es un libro que pudiésemos tomar. Pudiésemos hacer una encuesta ahí en el canal Eso, y hagámoslo por encuesta. A mí me gustaría ese, pero hay otros libros también interesantes que, bueno, al final los vamos a terminar haciendo todo. La pregunta es cuál primero. Porque otro que sí, deberíamos tener es El Millonario, La Vía Rápida al la puerta Millonario. del lado. No, Ah, La la Vía vía Rápida, rápida, se me olvidó ese nombre. controversial. A mí me molestó un poco al principio. Es chocante, pero bueno. Así que ahí lo dejamos en una encuesta. Hay varios libros que Eso. hay que analizar, ¿vale? Que Amigo nos mío, cuenten, pues, si les gusta este formato de libro, porque a lo mejor a nosotros nos encanta y la gente no los valora como nosotros. Así que ya, cuéntenos, déjenlo en los comentarios. exactamente. Un abrazo muy, muy grande. Amigo mío, estamos al habla. A ver si nos tomamos un café prontamente. Ya, excelente. Listo. Cuídense mucho. Abrazo. Chau, chau. Chao, chao.